Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias por la acogida tan buena que hemos tenido y procedemos a presentaros pues, este ciclo de conferencias que vamos a empezar. En primer lugar, tenemos aquí al director del Colegio Mayor Jaime del Amo, el señor Carlos Pesado. En el centro, a Daniel Lacalle. ¿Qué decir de él que no sepamos? Economista, gestor de fondos de inversión y autor de numerosos libros. A su izquierda, María Blanco, profesora de la Universidad San Pablo CEU. Y por último tenemos a Enrique Marchán, miembro de Students for Liberty y colegial del Colegio Mayor Jaime del Amo. Entonces, sin más dilación, os dejo con la presentación de Quique. Gracias, César. Buenas tardes a todos. Lo primero, mi nombre es Enrique Marchán, como me ha dicho mi compañero, soy colegial del Jaime del Amo y miembro de Students for Liberty. Y bueno, me gustaría daros la bienvenida a esta conferencia que se llama Descubriendo la Libertad. ¿Y cuál es su misión? Pues que cuando acabe la conferencia, vuestra concepción de la política cambie de derecha a izquierda a estatismo o liberalismo. ¿Es necesario un hiperestado como el actual? ¿Funcionan las políticas intervencionistas? ¿Acaso necesitamos al Estado para decirnos con qué personas ir a tomar un café? Es algo que suena bastante absurdo, pero entonces, ¿por qué hemos permitido durante años que el gobierno seleccione por nosotros el colegio público que pagamos todos con nuestros impuestos, al cual asistirán nuestros hijos? Eso es el liberalismo, vivir y dejar vivir. Dejar que las empresas compitan entre ellas. Dejar que las personas elijan por sí mismas lo que consideran mejor para ellas. ¿Cuáles deben ser los límites entonces del poder público? Para descubrir la libertad y conocerla más a fondo, contaremos con la presencia de don Daniel Lacalle y doña María Blanco, los cuales presentarán, pertenecientes a... darle las gracias a Students for Liberty, que es una pincelada, es una organización estudiantil que defiende todas estas ideas que he comentado anteriormente y que está creciendo a un nivel abrumador, no solo en España, sino en todo el mundo. Y que bueno, si os gusta esta conferencia, pues os invito a uniros y ya darle el paso a María Blanco. Primero Daniel. No, primero hablar. Tengo una mandada. Pues nada, primero de todo quiero agradecer a todos los colegiales del colegio que nos han recibido siempre con los brazos abiertos, al director, con el que me siento muy solidaria porque está dando clase y yo soy profesora, al subdirector que está con nosotros y nos ha recibido como un amigo y eso pues da gusto, a la organización de Students for Liberty del CEU que están haciendo, en este acto precisamente estamos asistiendo a una especie de parto y eso es siempre difícil, pero es una ilusión, es un principio y es un camino a recorrer con dificultades como las que se han encontrado y con muchas más todavía que se van a encontrar, pero que hay que seguir con la ayuda de todos, ¿no? Luego además quiero agradecer a Daniel Lacalle, que además de compañero de camino es amigo personal y claro, pues os tengo que decir, el cotilleo, que ha llegado esta mañana de Nueva York, no estaba de vacaciones, estaba trabajando, porque el hombre trabaja para alimentar, que parece que la gente no hace nada, y ha venido, a pesar del jet lag y de todo lo que ha tenido que hacer, ha dejado a su familia para estar con nosotros y dar un empujoncito a esta organización nueva que surge ahora de Students for Liberty y para estar con todos vosotros y conmigo y compartir con nosotros pues, su pensamiento, ¿no? El título que han elegido para este acto y esta serie de conferencias, ¿no? Me parece muy oportuno, Descubriendo la Libertad, aunque uno podría pensar, pero ¿qué más se va a decir? ¿Qué más se va a decir de la libertad? Por Dios, estamos cansados de ver películas sobre la libertad, poesías, canciones,
y canciones muy buenas además, y todas estas cosas. Ya estamos cansados, todo el mundo habla y nos dice, y nosotros, o sea, vosotros, no lo digo por mí, somos jóvenes. ¿Quién mejor que un joven sabe lo que es la libertad o el deseo de libertad y que no te toquen las narices, que básicamente es eso de lo que se trata, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que hay que redescubrir qué es la libertad. La libertad que hay que defender, ¿no? No la libertad en sentido poético, romántico, literario, que es muy bonito y está muy bien y a mí me encanta, sino la verdadera libertad que todos vosotros estaríais dispuestos a defender y que es algo subjetivo y personal y a lo mejor, y esto es algo que hay que afrontar, algunos de vosotros, lo digo porque os asimilo con la población y todos sabemos que parte de la población no quiere tener libertad, prefiere vivir en una cárcel muy grande con barrotes de oro y con los estómagos bien alimentados, y con eso pues es suficiente y es una opción respetable, de la que no tengo nada que decir, pero hay otras muchas personas que no quieren eso, ¿no? y que prefieren vivir peor y a lo mejor estar peor alimentados o en peores circunstancias, pero sabiendo que no hay barrotes como los que tenemos cuando a lo mejor tenemos más seguridad pero menos libertad. Entonces, de lo que se trata, y os voy a confesar que esta es la libertad que yo estoy dispuesta a defender, es que exista la posibilidad de elegir. Es decir, que el señor o la señora que quiere estar dentro de los barrotes de oro, que esté, pero que quien no quiera tenga la opción de salirse de ahí, ¿no? Por eso yo defiendo una libertad sin apellidos, que probablemente no tiene representación política en ningún país, porque es demasiado subjetiva y porque implica el no firmar ningún acuerdo ni ninguna condición, sino dejar que la gente esté dispuesta a elegir, tener libertad de elegir, incluso si lo que eliges es quedarte en tu casa con tus 8 hijos, o lo que eliges es irte a trabajar y ser una mujer en un puesto de trabajo, o meterte en política o no meterte en política, pero dejar que la gente elija la opción que más se adecua a sus principios, ¿no? Es una libertad sin apellidos porque no es de derechas, no es una libertad de izquierdas tampoco, no es una libertad centrista, ni equidistante ni no equidistante, es una libertad individual y es una libertad que está asociada a la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene cuando efectúa una elección. O sea, tú decides que no vas a clase y ya sabes lo que pasa. A lo mejor estás perfectamente capacitado para asumir las consecuencias de no ir a clase. Fenomenal. No, y no pasa nada, es decir, te haces cargo, tomas los apuntes, te presentas el examen y lo haces mejor que otro que a lo mejor ha ido a clase. Estupendo. De lo que se trata es de que una vez que elijamos, seamos capaces y seamos lo suficientemente responsables de hacernos cargo de las consecuencias de nuestros actos. Porque lo que estamos viviendo en general, todos nosotros, y yo creo que ahí somos todos un poco culpables de alguna manera o responsables, es que lo que se nos ofrece y que compramos es que los demás se hagan cargo de las consecuencias de nuestros actos y que venga alguien a financiarnos nuestras ideas, a financiarnos nuestros errores y nosotros solamente nos hagamos cargo de nuestros éxitos, ¿no? Por eso creo que es una libertad sin apellidos. La otra idea que quería contaros, o de la que quería reflexionar nada más para presentar a Daniel, es la idea de la diferencia. No podemos ser todos iguales. O sea, yo os ponía el ejemplo del tipo que prefiere estar dentro de los barrotes de oro frente al que prefiere estar fuera, aunque dentro de los barrotes haga menos frío y se esté mejor. Y debe existir esa diferencia y hay que aplaudir las dos opciones. Es decir, aquí cada cual es de su padre y de su madre y ninguno de nosotros, yo desde luego no, tenemos la autoridad moral de decir lo tuyo es peor y eres peor persona. De la diferencia se aprende. La diferencia, la confrontación de ideas, confrontación pacífica por supuesto, es una manera de avanzar. Y todos, quieras que no, pensamos las cosas luego cuando llegamos a casa y nos sentamos y reflexionamos y nos damos cuenta de que a lo mejor ahí, y aprendemos del otro,
Aprendemos del que es diferente, del que está en contra de nosotros, aprendemos de los enfrentamientos con los padres, con los profesores, con los amigos, entre nosotros. Y no está nada mal el compartir esas diferencias y en un momento dado pues decir, me he equivocado, pues es que tenía razón el otro, o al revés, ¿no? Eso no quiere decir que no se tengan principios básicos y fundamentales por los que no se cede y de los que no se, pues, no matar, no robar, mantener tu palabra, tener una única palabra y no aprisionar al otro, ¿no? O sea, no vivir a costa de los demás. Yo creo que estamos en una sociedad en la que se ha entendido fatal lo de la diferencia, ¿no? Porque es que parece que hay que ser diferente y no sabemos muy bien en qué sentido hay que ser diferente. Entonces, se aplaude a los que son diferentes de una forma, pero no te dejan ser como tú eres. Y se ha establecido una especie de culto a la diferencia en donde se impone a los demás la aceptación y la tolerancia. Y a mí eso no me parece beneficioso para la sociedad. Es decir, yo creo en el contraste. No hay que imponer ni la homogeneidad ni la heterogeneidad. Hay que dejar que surja el orden espontáneo, de manera que las diferencias no sean por decreto ley, ni para conseguir los votos de un lobby determinado, sino que sean espontáneos y que sean aceptadas no de manera impuesta, sino de manera espontánea, ¿Que hay diferencias que van a tardar varias generaciones en ser aceptadas? Pues sí, a las mujeres nos costó votar en España hasta el año 1975, un poquito tarde, sí, pero nos costó, pero ahí estamos, y hay diferentes partes de la población en diferentes partes del mundo que las cosas les han costado más o les han costado menos, pero eso no quiere decir que necesitemos un Estado que fuerce a los demás a que nos acepte, ¿no? Yo ese tipo de aceptación la rechazo. La tercera y última idea que quería poner encima de la mesa es la del miedo. No solamente el miedo a ser diferente, sino el miedo a decir que defiendes la libertad, que defiendes la libertad de pensamiento, que defiendes la libertad de entrada y salida de los países, que defiendes la libertad de defenderte, que defiendes la libertad de comerciar, que defiendes la libertad de ser rico o pobre, pero ser tu camino, elegir tu camino, el miedo a decir lo que piensas e incluso a pensar lo que te brota, ¿no? En función de tu formación, de tu cultura o de lo que sea. Y sí creo que vivimos en una sociedad en la que, además de poner apellidos a la libertad y además de manipular la diferencia y la aceptación de la diferencia, vivimos en una sociedad donde uno tiene miedo. Yo tengo que reconocer que después de los atentados de París del otro día, no sabía qué decir, porque decías, me solidarizo con París, y te decían, ¿y qué pasa con Beirut? ¿Y qué pasa? Bueno, no me solidarizo. ¿Por qué no te solidarizas? Y decías, nada, no digo nada, me quedo quieta, no hago nada. Llega un momento en que la exposición al juicio del otro te hace no querer ser discriminado y llega un momento en que tenemos miedo a decir lo que votamos, a defender lo que defendemos, a ser diferentes o a no ser diferentes, a ser más conservadores, a ser menos conservadores, a ser cualquier cosa, ¿no? Y eso creo que a una persona joven como sois todos vosotros y todos nosotros, eso no cabe. No cabe el miedo, no cabe la homogeneidad y no cabe el rechazar una libertad sin apellidos. Y por eso estas tres palabras, estos tres conceptos, los he querido utilizar para presentar a Daniel, porque desde que le conozco, ya hace algún año, no había publicado ningún libro, no era un tipo conocido ni salía en ningún lado. Era un señor que vivía en Londres y que un día dijo, oye, ¿quiénes de vosotros queréis quedar a comer? Quedamos y resultó que coincidíamos en muchas cosas, pero no en todas, ¿no? Y a mí me parece que Daniel es una persona que sí defiende la libertad sin apellidos, no tiene ningún temor a ser diferente y sabe sacar fruto de las diferencias conmigo, con los demás, y desde luego no tiene ningún miedo ni a decir lo que piensa, ni a escribirlo, ni a soltarlo en los sitios donde más se le va a criticar, como algunas cadenas de televisión, ¿no?
Y no quiero aburriros más, sino dejarle la palabra al protagonista de la tarde, que es Daniel. Muchas gracias. Bueno, pero este es para la cámara y este es para la cámara. Este es para la cámara. No funciona en cualquier caso, ¿no? Bueno, no sé, no. Muchas gracias a todos, ¿no? Muchas gracias por venir y por la oportunidad de charlar un poco sobre libertad. Iban dos ciudadanos rusos en la época de la perestroika paseando por Moscú y de repente les cae un piano encima y mueren, ¿no? Y cuando mueren, como habían muerto por accidente, sobrevenido y sin ningún tipo de previsión, por ninguna culpa suya, les ponen en la tesitura de acceder o al paraíso capitalista o al infierno comunista. Entonces, los dos ciudadanos soviéticos están allí en su espíritu, mirando a un lado, mirando al otro, ven el paraíso capitalista con luces, con banderas, con colores, con música, el infierno comunista así todo oscuro y feo y tal y cual. Y entonces uno de ellos rápidamente se va hacia el infierno comunista, y el otro le dice, ¿pero por qué? Y dice, este ya lo conocemos. Entonces, eso nos suele pasar, cuando hablamos sobre libertad y cuando hablamos sobre intervencionismo. Esto ya lo conocemos, entonces lo que conocemos no deja de ser cómodo, no deja de ser hogareño, ¿no? No deja de ser algo que percibimos como que siempre ha existido. Y pues no sé por qué tenemos que poner en duda que el Estado tiene que decidir lo que tenemos que estudiar, porque siempre se ha hecho así. El problema es que ahora lo deciden una serie de pequeños estados. El problema es ese, no. El problema es que estaba también en el hecho de que uno detrás de otro lo ponían, se decidía por parte de una superestructura. Las superestructuras son muy cómodas por dos cosas. Primero, porque lo primero que hacen es quitarnos la responsabilidad. Quitarnos la responsabilidad está muy bien. Quitarnos la responsabilidad está muy bien, pero cuando te quitan la responsabilidad, si fallas, la culpa es de todos. Y si tienes éxito, el éxito es mío. Aunque a lo mejor no reciba todos los placeres o todos los beneficios de ese éxito, es mío. Me aprueban, me han suspendido. Apruebo, me han suspendido, ¿verdad? Que vengo con el jet lag y ya mamá, he aprobado, papá, me han suspendido. ¿Qué es lo que ocurre también? Es muy cómodo. A la vez de ser muy cómodo, lo que hace es quita el análisis de cuestionar todo el sistema en sí mismo. Es decir, cuando se ve que tras decenas de años de políticas activas de empleo en la que nos gastamos un 1,5% del Producto Interior Bruto, no se crea empleo, el problema no es la política activa de empleo ni que nos gastemos el 1,5% del Producto Interior Bruto, el problema es que nos gastamos demasiado poco o que no hacemos demasiado. No se critica la medida, se critica la severidad o la cantidad de la medida. Ahora, con todo este tema de la seguridad, la no seguridad, la libertad, el terrorismo y todo esto, pues te dicen, no, es que bombardear no funciona porque han bombardeado y sigue habiendo terrorismo. Y yo decía, bueno, pues también han hecho la Alianza de las Civilizaciones y los comités de paz y sigue habiendo terrorismo, entonces tampoco eso funciona. Pero sin embargo, tampoco se pone en cuestión. Lo que nos lleva a todos es a decidir qué es lo que queremos aceptar para vivir en convivencia. Para vivir en convivencia tenemos que saber que nunca vamos a tener el 100% de libertad. Nunca. Porque como cualquiera de vosotros sabéis, aquí algunos estáis con vuestra pareja, pues lo primero que sabes es, cariño, ¿dónde vamos a cenar esta noche? Lo decidimos a medias, es decir, lo decides tú. ¿Vale? ¿No? Amigo mío, yo en mi casa siempre tengo la última palabra, que es sí, cariño. Lo que tenemos que saber, pero todo eso es una decisión consciente. Es una decisión consciente, ¿por qué? Porque a la hora de convivir, lo que tenemos es un efecto de apalancamiento en el que nos beneficiamos y nos beneficiamos.
beneficiamos de qué? De tener una vida tranquila, de tener una relación sólida, de crear una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos construyendo a través de, a lo mejor, no hacer todo lo que nos gustaba o no hacer todo lo que queríamos hacer. Es una decisión consciente. Es una decisión consciente. Eso no tiene nada que ver con el contrato social que se nos ha impuesto. El contrato social que se nos ha impuesto es el del privilegiado que vive del que no va a recibir ese privilegio. Es decir, el contrato social es el que firma el señor que recibe y se encuentra el que paga antes, bueno, cuando todavía no tiene ni el don de la palabra, nace ya con la deuda de ese contrato social del que está pagando, del que está recibiendo. Por lo tanto, cuando analizamos lo que nos hace a nosotros desear tener mayores cotas de libertad, tenemos que entender que tenemos que percibir el beneficio, el riesgo-beneficio como superior, por lo menos en esperanza. Y en eso fallamos mucho los liberales, en dar esperanza. Porque si yo os vengo a vosotros y os digo, no os preocupéis que yo os garantizo vuestras pensiones. No os preocupéis. Dani en la calle garantiza vuestras pensiones. Y vosotros digo, pues mira, me parece muy bien. Ahora, si yo os digo, preocupaos, porque las pensiones a lo mejor no las recibís, porque oye, tú a lo mejor no vas a tener empleo y tú a lo mejor no vas a tener esto, o lo mismo se devalúa la moneda, o lo mismo tenemos una enorme recesión, etcétera, 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 ya decís, no me gusta. Yo quiero que me garanticen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿En qué vemos nosotros que la libertad tiene un beneficio? En que los resultados de esa libertad me los quedo. Y no solamente me los quedo, sino que sirven para la unidad más social que existe en el mundo, que no es el Estado, que es la familia. Para mi pareja, para mis hijos, para mis nietos, etc. Si yo lo que percibo es que no merece la pena, el riesgo-beneficio de esa inversión se torna contrario. Y por lo tanto, como ciudadano, yo prefiero no tener la opción de la libertad, porque cuando me llega el beneficio no lo voy a recibir. Entonces se está creando el incentivo perverso por el cual se genera una sociedad que no quiere participar del progreso, sino que lo que quiere es tomar una parte del regreso al pasado. Lo único que es lo que estamos hablando ahora, estamos hablando de redistribución en origen. Me decía un gran economista con el que he compartido un libro hace poco, decía, no, es que no se puede hablar de redistribución una vez que ya te has hecho rico, porque eso es injusto. Lo que tiene que haber es redistribución en origen, que lo que suponga es que tú no tengas, que tu hijo del señor rico, no tenga un beneficio anterior por pertenecer a esa familia que el hijo de uno que no es rico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esa pérdida de libertad se convierte no en un factor de apalancamiento hacia un beneficio superior, sino en un factor de regresión. Es decir, en vez de ser un efecto multiplicador, es un efecto divisor. Y los límites son muy difusos. Hace un momento estábamos en el despacho y hablábamos, por ejemplo, pues, de los petroestados rentistas. Los petroestados rentistas tienen muy bajo gasto público sobre el Producto Interior Bruto. Tienen muy poca intervención sobre... No hay este tipo de subvenciones, etcétera, y tal y que cual, pero ¿qué es lo que ocurre? Hay muchísima más represión. Por eso lo que tenemos que buscar siempre es qué es lo que es nuestra prioridad. Uno de los elementos esenciales de cualquier lucha, de cualquier análisis a la hora de lo que nosotros queremos para nuestro futuro, es entender qué es lo que va a ser el elemento diferencial. ¿Por qué? Estamos en una sociedad
en la que tienes constantemente enfrente a alguien que dice que eres incapaz de gestionar tus recursos, que eres incapaz de manejar tus finanzas, que eres incapaz de gestionar tu solidaridad y sin embargo él es capaz de gestionarla por ti, con tu dinero. Y cuando falla, lo que necesita es más de tu dinero. ¿Y qué es lo que ocurre? Si nosotros, en vez de plantear las prioridades que hacen que dentro de la sociedad que queremos, en la que convivimos, no irnos a una isla y crear la isla de Gilligan, ¿no? No sé si, bueno, nosotros somos jóvenes, pero la isla de Gilligan era una serie, claro, esta gente tan joven no ha visto las buenas series, Pero la isla de Gilligan era una isla en donde llegaban unos señores y se bajaban lo que querían, ¿no? Bueno, y lo primero que pasaba en esa es que estaba el que mandaba, Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que queremos es mayores cotas de libertad y de prosperidad que la sociedad en la que vivimos, con las dificultades y con los beneficios y con las sensibilidades que tiene esa sociedad. Si nosotros nos planteamos el debate desde posturas maximalistas y decimos, no, nosotros no podemos aceptar nada de lo que ya está siendo incorrecto, lo que ocurre es que nos están comiendo por los pies constantemente nuestras cotas de libertad, porque al que está enfrente no le importa, al que está enfrente no le importa que el gasto público pase del 45 al 55, ¿por qué? Porque su objetivo es que sea el 80% del Producto Interior Bruto. Entonces, su objetivo es decir que el 50% del Producto Interior Bruto del gasto público es neoliberalismo, por supuesto, porque claro, su objetivo es el 80 o el 90 o el 100% en Corea del Norte. ¿Qué es lo que ocurre mientras nosotros nos dedicamos a lo mejor a maximizar todo lo que es la crítica a todo el sistema, que nosotros, mientras nos movemos en el mundo de las ideas, ellos van tomando mayores cuotas de poder? Y la siguiente vez en la que participes del proceso de poder o de creación de nuevas estructuras o de un nuevo gobierno, ya te encuentras con que toda esa libertad que tú has estado intentando generar es todavía peor. Es decir, estás partes de una base en la que ya no vas a pedir bajar los impuestos desde una presión fiscal del 39% del Producto Interior Bruto, sino del 50% del Producto Interior Bruto. Eso es lo que le pasó a los conservadores liberales en Reino Unido. En Reino Unido se iban encontrando que los impuestos iban subiendo al 70, al 75%, al 80, al 85%. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llega uno y dice, no, es que yo he bajado los impuestos del 85% al 80%, recuerdo, en la época de los años 70, vosotros que sois jóvenes, porque sí deberíais escuchar música de aquella época, recordaréis muchos discos que se grababan en el extranjero por cuestiones fiscales. Prioridades. Y sobre todo prioridades porque lo que tenemos enfrente es muy poderoso y es muy atractivo. La opresión es muy atractiva. Ahora lo estamos viendo con todo este tema de la gente no entiende, ¿no? Dice, no, porque lo que necesita los países árabes es democracia. Y yo que llevo 25 años yendo para arriba y para abajo por todos los países árabes, y los países árabes no quieren democracia, no quieren democracia. Y si no entendemos que lo que nosotros estamos intentando ofrecer al resto del mundo tiene que ser, primero, atractivo, segundo, tiene que ser atractivo para nosotros, y tercero, y en eso tenemos un problema, tiene que funcionar. ¿Y por qué tiene que funcionar? Porque no cuenta de entrada con el buenismo y con la prerrogativa de se hizo con buenas intenciones. Porque si yo voy y os digo, os garantizo las pensiones y no os garantizo las pensiones, yo digo, oye, yo por lo menos tenía buena intención. Y me voy sin pagar las pensiones, pero dije, oye, él intentó, ¿no? Lo intentó. Ahora, si un Schroeder
Margaret Thatcher, un Ronald Reagan, no te consigue lo que te está ofreciendo, dice, el liberalismo no funciona. Entonces, lo importante en este entorno es mostrarle a la gente por qué lo que ellos quieren precisamente es lo que nosotros defendemos. Porque cuando a ellos se les dice nuestro modelo son los países nórdicos, su modelo no son los países nórdicos. Los nórdicos son los que tienen mayor libertad económica, mayor facilidad para crear empresas, mayor nivel de respeto a la libertad individual, a la propiedad privada, al imperio de la ley. Esos son los elementos esenciales, ¿no? Si luego nos dedicamos a pelearnos sobre si deberían darnos armas para defendernos, no sé, la verdad no es un debate que me importe en este momento porque no va a llegar. ¿Y por qué no va a llegar? Porque de momento lo que me están quitando es mucho más importante y además le afecta a mis hijos. Y por eso me molesta. Cuando nos planteamos la importancia de algo como lo que vosotros estáis creando, vosotros tenéis 3 cosas esenciales que ofrecer al mundo. Primero, ninguno de vosotros va a beneficiarse de los incentivos perversos del sistema actual, o por lo menos tiene pocas probabilidades de ello. Es decir, de recibir una pensión garantizada, de trabajar con un empleo fijo durante toda la vida en un ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Tenéis la primera, que vosotros no partís de intentar sostener lo insostenible porque os beneficiáis de ello. Lo segundo, y eso mostrárselo a vuestra gente, a vuestros compañeros. Lo segundo es que tenéis un mundo globalizado en el que hoy ya estábamos hablando, uno ha estado en Boston, otro ha estado en Indiana, no, hasta Indiana hemos llegado, si hemos llegado a Indiana, ¿sabéis? Que tiene la State Fair y las vacas y el maíz, pues tenemos la capacidad de conocer lo que no funciona y explicarlo muy bien. Y la tercera cosa que tenemos es el poder de la razón. No estamos equivocados. Nos lo dicen constantemente. Es muy difícil luchar el mundo de las ideas desde la parte del liberalismo, porque en el momento, fijaos, cuando yo fui el otro día a un programa de radio en la cadena SER y empezaron, lo primero que hizo la presentadora fue diferenciar al otro contertulio y a mí. Tú eres socialdemócrata o tú eres liberal. Fijaos la cosa, socialdemócrata liberal, fíjate cómo suena de bien socialdemócrata, joder, socialdemócrata, coño. ¿Vale? Es como, no sé, es como guapo alto, y liberal. Socialdemócrata y liberal. Yo soy socialdemócrata, oye, por favor, eso queda fantástico. Otra cosa, claro, tú imagínate que yo te digo intervencionista y capitalista. Eso no suena tan mal, eso no suena, ¿entendéis la diferencia? La diferencia está en el lenguaje, los derechos, no, los privilegios. La diferencia está en el lenguaje, el déficit, no la deuda. Pero la gente, yo todavía al día de hoy, y llevamos 7 años de crisis, me encuentro en el AVE a una señora o un señor que viene y me dice, ¿y por qué aumentar el déficit va a ser malo si no tiene nada que ver con la deuda? ¿Qué es el déficit? ¿No? Pero eso ocurre. Entonces, no pensemos nunca, primero no pensemos que el enemigo, no infravaloremos al enemigo, porque el enemigo parte de la base de que quitarte un poquito más de libertad a ti te va a dar igual, pero a él le lleva hacia su objetivo final. A ti te aleja de tu objetivo final. Nunca penséis que se explica todo lo suficiente. Todo lo habéis visto a María en la radio, en la televisión, a mí, a ti, todo el día diciendo lo mismo. Y dices lo mismo y lo vuelves a repetir y alguien te escribe y dice, eso no lo había dicho nunca nadie. El otro día en una entrevista en la radio en Cataluña, en Barcelona, decía, es que ningún economista serio había planteado esto, ¿no?
¿Cómo que ningún economista serio ha planteado que imprimir dinero como locos es un problema? ¿No? Claro, primero, no permitáis que se niegue la validez de vuestras ideas. Primero, porque no estáis equivocados. Segundo, no hagáis que las diferencias de opinión que precisamente enriquecen el debate entre todos nosotros nos dividan, porque entonces volvemos a perder. Convertirse en el, como dice Carlos Rodríguez Brown, habéis visto la vida de Brian, en el Partido de Liberación de Judea, que se junta y dice, los romanos no han hecho nada por nosotros. Convertirse en eso es muy fácil, es muy entretenido. Nos reunimos 4, nos tomamos un café, y como decían también, hay que recuperar. Pues no se consigue nada. Lo que hay que ir, lo que tenéis que hacer es lo que se ha hecho en Estados Unidos, lo que se ha hecho en Reino Unido, lo que se ha hecho en Finlandia, lo que se está haciendo en tantos países de Latinoamérica donde organizaciones como la vuestra están siendo líderes en la opinión, es ofrecer alternativas reales. Ofrecer alternativas reales. Porque si yo voy a una señora que se me acerca, que me vio el otro día por la tele y me pide un autógrafo o lo que sea, y le digo, es que usted lo que tiene que darse cuenta es que no va a cobrar la pensión, a la señora le da un pasmo. Claro, es que lo que tiene que darse usted cuenta es que no puede haber sanidad pública y acaba de venir del hospital donde le han dado la pastilla para el dolor del reuma que no le deja dormir. Te puedo garantizar que esa persona jamás se va a plantear si hay que bajar los impuestos, si hay que reducir los gastos, si hay que mejorar las instituciones. No, porque hay cosas básicas. Hay cosas básicas. Y cuando os lo planteéis, planteadlo siempre desde esa parte. No os lo planteéis desde la lucha interina, no os lo planteéis desde la visión de yo tengo toda la razón y los que no están conmigo están contra mí. Eso no lo hace ni siquiera el partido. Lo hay. El partido maoísta de Francia, hay un partido maoísta en Francia, de Mao Zedong, uno de los mayores asesinos de la historia. Hay un partido maoísta en Francia. Pero el partido maoísta de Francia a lo que se dedica es a conseguir que el Partido Socialista gane las elecciones siempre. Eso es lo que tenéis que daros cuenta. Lo que tenéis que daros cuenta es que en este mundo en el que nos estamos moviendo tendremos muchas cosas que criticar de muchos regímenes y de muchísimos gobiernos y de muchísimas cosas, pero siempre tenéis que pensar en el mal menor, porque hay mucho mal mayor. Y además luego de esos no se sale. Es muy difícil salir. Muchísimas gracias a todos. Vamos a pasar al turno de preguntas. Tampoco sé el tiempo que tenéis. Vale, pues ya está. Entonces, vais levantando la mano e intentaré que sea lo más aleatorio posible. Intentaré que sea lo más aleatorio. Sí. Levántate. No, pero sí, tú. Vale. ¿Y tu nombre? Y eso. Hola, soy Dani de la Autónoma y quería preguntaros dos cosas. En primer lugar, bueno, María ya ha dicho que lo de no hay ningún partido político que realmente pueda defender De opinión. la libertad, pero voy a preguntar a Daniel si cree que hay alguno en España, cuál sería el mejor para hacerlo, porque has hablado del mal menor. Y luego, por otro lado, quería preguntaros un poco sobre todo el debate que hay ahora sobre intervenir y atacar al Estado Islámico, no hacerlo, el tema de fronteras, etcétera, etcétera. Pues un poco qué opináis, cuál debería ser la postura del liberal ante eso. Gracias. No son tontos. Te lo dije cuando viniste. Yo, a ver, partidos que defiendan el liberalismo no existen. Partidos liberales en el sentido que los conocemos nosotros en España, lo que nosotros conocemos como liberal, que es más bien libertario, no existen partidos en el gobierno, en la OCDE ahora mismo, no existen. Ni Estonia lo tiene.
no existen. Hay grados y hay sensibilidades. Yo soy bastante, bueno, no me puedo considerar amigo, pero conozco al alcalde de Londres, Boris Johnson, que es una persona muy liberal, extrema, yo creo que de lo más liberal que te puedes encontrar, ¿no? Y milita en el Partido Conservador. ¿Y por qué milita en el Partido Conservador? Milita en el Partido Conservador porque cuando él sale y dice todas las cosas que piensa, algunas se las aceptan, otras no se las aceptan y otras se las rechazan, pero están encima de la mesa. Cuando va a cualquiera de los otros partidos, ni siquiera se empieza a debatir, ¿no? Yo creo que eso es un elemento esencial. Luego puede haber opiniones. Yo creo que en España tenemos un problema, y es un problema de que tras una dictadura y una serie de países, de partidos que siempre han tenido una postura eminentemente socialdemócrata, introducir medidas de liberalización son gotitas, son gotitas. Y eso es lo que yo pienso siempre lo mismo. Yo tengo un abanico de partidos que lo que quieren hacer es quitarme más dinero del bolsillo y gastar más. Y entonces lo que tengo que buscar es aquel en el que yo pienso que las ideas que yo estoy planteando pueden llegar a fructificar. Yo lo tengo muy claro. Y sobre todo que tenga opciones, porque claro, de luego volvemos a lo del Partido de Liberación de Judea. Si son 4 personas sentadas en el circo romano, pues eso es una reunión de amigos, entretenida. Estamos hablando de 45 millones de personas a las que hay que ilusionar, ¿no? Y yo creo que la cuestión es ilusionar. Pues bueno, no sé si te responde, pero bueno, por ahí anda la cosa, ¿no? Y la parte que me gusta esta, ¿no? Que es la libertad no existe sin seguridad. No existe la libertad sin seguridad. El que piensa que vamos a tener, y si mañana creásemos el Estado liberal total, fantástico, sin ejército, sin Estado y sin no sé cuántos, estaba invadido en 2 años máximo. Por lo tanto, la libertad no solamente es la que tienes, sino la que tienes que preservar. Y estamos amenazados. Y estamos amenazados por gente que no solamente no quiere, no es lo que dice María, que es yo elijo no tener esa libertad y elijo tener otra forma de, no, sino que no quiere y no acepta tu forma de ser. Y no solamente no acepta tu forma de ser, sino que no acepta que tú quieras tu forma de ser. Y por lo tanto, o mueres o cambias. Entonces, eso es similar al debate del recreo. En el recreo todo el mundo está libre, jugando y tal, y aparece el bully, ¿cómo se dice en español? El chulo, el cabrón, ¿no? Y aparece y le mete 3 tortas al chaval, al más de... ¿Qué hace el resto de la gente en el recreo? Mira hacia otro lado. Por eso, no, y eso es naturaleza humana de supervivencia. Y ante eso, y la posibilidad de que vaya y meta otra paliza a otro en el próximo recreo, tiene que haber alguna forma de parar a ese. Y no es el recreo, y no es el libre albedrío de la sala. Porque si ahora mismo este chico de aquí de enfrente se lía a tortas con los demás, la gente se va y los de las tortas se quedan. Y si no hay alguien para meterle un par de tortas a él, entonces ha ganado. Y yo lo tengo clarísimo. Y yo lo tengo clarísimo porque tengo 25 años recorriéndome esos países. Y no hay otra opción que defenderse. Porque si no nos defendemos, nos atacan. No es una cuestión de decir, oye, es que le dejo a usted libre en su país y usted haga la salvajada que quiera y aplique la Sharia, ¿no? Porque la Sharia la quiere para ti, no para él, que ya la tiene. Bueno, de hecho no se la aplica a él, la quiere aplicar a ti. Yo lo tengo clarísimo. Y a lo mejor, no sé si eso es 100% liberal, me da exactamente igual.
me da exactamente, no sé si eso lo diría Mises o Paquito. Yo lo que sé es que a mis hijos no me los ponen a hacer la Sharia y a leerse el Corán todos los días. No va a pasar. Punto. A ver. Y libertad de entrar y salir. Los primeros que no pueden entrar y salir son en esos países. Número de refugiados que han ido que han sido enviados a países del Golfo, 0. Y son su propio pueblo, suníes que están siendo oprimidos, etcétera, etcétera, 0. No sé si lo habéis visto, pero hay unos campos magníficos de refugiados con aire acondicionado y con unas facilidades estupendas en los países del Golfo, están completa y absolutamente vacíos. ¿Por qué tienen que venir a España o a Bélgica o a donde sea? Eso no quita que no haya una cosa es solidaridad, que sí, y otra cosa es dejarnos comer el terreno por los pies. Es que la libertad solo existe cuando la libertad es de los dos. Porque si a mí me la está imponiendo otro y te la está imponiendo otro, te lo está imponiendo otro, te está imponiendo, un país que no ha recibido un solo refugiado, está diciéndole a Europa que tiene que ser mucho más generosa con los refugiados. ¿Por qué? Porque nos está llenando de lo que pasa, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos que ser, de nuevo, tenemos que vivir en una sociedad en lo que estamos garantizando es nuestra convivencia. No es convivencia si yo invito a mi casa a un sobrino o a un primo y lo primero que hace es tirarme las toallas por ahí y se me come todo en la nevera y no aporta nada, ¿no? Eso no es convivencia. Tenemos que entender, desde mi punto de vista, todos esos elementos, y sobre todo esos elementos no desde la teoría, sino desde la realidad. No desde la teoría, sino desde la realidad. Que cuando te vas al hotel, enciendes la televisión, lo primero que sale es un imán diciendo que hay que matarnos a todos. Y cuando yo enciendo la tele, me hacen un hotel que es fantástico, con un aire acondicionado genial, y entonces una tele muy grande, muy esta, y lo primero que sale es eso, diciendo que yo debo morir, luego pues casi que no me gusta. Y casi que no lo voy a aceptar. Esa es mi forma de verlo. Es una forma... ¿Por qué? Porque, de nuevo, lo que estábamos hablando antes, es preservar lo que ya has conseguido. No solamente tienes que luchar por lo que no tienes, sino que tienes que preservar lo que has conseguido. Y aquí es mi pregunta. Y por supuesto podemos discrepar, ¿eh? Es que yo creo que hay que diferenciar varias cosas. Por un lado está la defensa de la libertad. Y ahí estoy de acuerdo con Daniel, es decir, la libertad que hemos conseguido hay que defenderla. Ningún liberal, libertario de sangre azul y carnet de liberal y de libertario que se precie te va a negar el derecho a la defensa, a la propia defensa. Y yo creo que si analizáis, ayer precisamente estaba en la radio analizando con Juan Ramón Rayo y con Manuel Llamas las fuentes de financiación del Estado Islámico. Y es la monda, o sea, es terrible, o sea, es muchísimo más grave de lo que parece y es una guerra. O sea, ojalá, me encantaría poder deciros, esto es un paseo. No, esto es más serio de lo que parece porque están muy bien financiados y son un Estado, o sea, es lo más parecido a un Estado que he visto hacía muchísimo tiempo. O sea, es un Estado en gestación, está formándose como Estado tal cual. Y es un Estado en el sentido que está diciendo Daniel, no solamente porque Daniel ahí estaba allí, sino porque si veis, y hoy un amigo común nos ha mostrado, lo ha tuiteado Mendy, un vídeo de una periodista de allí diciendo esto no es un choque de civilizaciones, esto no es una guerra entre países, ni es una guerra entre religiones. Es una guerra entre un Estado medieval, entre una forma de vida de la Edad Media y una forma de vida del siglo XXI. Entonces, hay que defenderse. Eso por un lado. Por otro lado, y a mí esto yo reconozco que tengo una enorme interrogación y sinceramente, pues no sé, qué hacemos, qué medidas se toman ahora mismo, ¿no? Es decir, debido a los atentados, en Francia se están tomando determinados
se están tomando determinadas resoluciones que desde mi punto de vista están poniendo en cuestión el imperio de la ley. The rule of law, exacto. El imperio de la ley. No me salía en inglés solo. El imperio de la ley. A mí me preocupa mucho que se aproveche la situación como cada vez que hay una catástrofe, un atentado, un miedo generalizado de la población para restringir libertades. Y yo no tengo nada ni a favor ni en contra ni de los musulmanes, ni de los cristianos, ni de los judíos, ni de los budistas, ni de nadie. Pero me preocupa sobre todo que esa restricción de la libertad actual, pasado mañana, llega un coleta morada al poder y utiliza la misma herramienta que le hemos aplaudido al otro para decir María Blanco está incitando al odio, es una terrorista, la encarcelamos sin ningún tipo de requerimiento judicial. Es decir, las medidas que se están tomando pueden abrir o pueden plantear un incentivo o por lo menos sentar un precedente peligroso. Y a mí eso me da un poco de miedo. Sí, yo creo que además en ese sentido yo creo que eso es parte de lo que nosotros, o sea, lo que nosotros tenemos que continuar luchando. Yo creo que ese debate existe hoy en Francia, porque, por ejemplo, en nuestra Constitución, en España, existe, como se hizo esa Constitución ya con una amenaza terrorista, ya existen una serie de artículos en los que luego no se aplican, o lo que sea, existen una serie de artículos que están orientados a esa amenaza. En la Constitución francesa no existe. Lo importante es que se mantenga la independencia de los estamentos, del poder judicial y de las instituciones para que se evite el abuso. El abuso del Estado es extremadamente peligroso siempre, ¿no? Tanto por el lado del miedo como el lado del no miedo. Y yo creo que pero claro, yo siempre digo que prohibirle a un imán que incita al terrorismo seguir haciéndolo no es ir contra las mezquitas ni contra los imanes, igual que no es ir contra la libertad de expresión y las librerías cerrar una librería nazi. No lo es. Y vuelvo al ejemplo del chulo del colegio. No es lo mismo. No, la libertad de expresión no está en la capacidad de insultar, ofender y hacer daño a otros, incluido sean los cristianos, sean los musulmanes, sean lo que sea. Igual hay el respeto al otro, es parte de lo mismo. Y el respeto es ese. Y bueno, pues efectivamente para evitar el abuso, la mejor manera de evitar el abuso es precisamente la colaboración y la participación de la comunidad musulmana, de la comunidad cristiana, de la comunidad judía, de todo el mundo, para que no se demonicen las religiones y que se ponga encima de la mesa que las personas son las que están llevando a cabo esa radicalización, no las instituciones. Esta es la primera que me ha enviado buenas tardes, mi nombre es Miguel Guerrero, soy colegial del Jaime. Lo primero, gracias por venir. Y mi pregunta es, me parece que la libertad es una palabra muy bella y también muy peligrosa, ya que la gente tiende a confundir libertad luego con libertinaje. Sí. Usted habla de una convivencia, y para que una convivencia hace falta voluntad de ambas partes, hacer por ambas partes. Mi pregunta es, si estamos en una esfera de que mi libertad colisiona con la libertad de otra persona, me gustaría saber su opinión, ya personal o como liberal que es, sobre tres temas concretos, son el aborto, la eutanasia y la pena de muerte. Bueno, estamos bien con las preguntas fáciles, ¿no? Bueno, yo particular, esta es mi opinión personal, por supuesto. El aborto no es un derecho, es un fracaso
de todos, es un fracaso de todos, es un fracaso de la sociedad, es un fracaso de la persona que lo sufre, la decisión de tener que, bueno, que es triste de hacer, pero también es una vida, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que tiene que haber son una serie de garantías, precisamente lo que estábamos hablando antes, para que ese drama, porque eso es un drama, no es una cosa que la gente, venga, vamos a abortar, no. Hay que, tanto la mujer, se tiene que no se ponga por encima la decisión de otra persona, por encima de las circunstancias personales y de las circunstancias que están alrededor de esa situación. Igual que si yo tengo un accidente de coche, o tengo o alguien, o pasa un evento excepcional, ese evento excepcional tiene unas consideraciones excepcionales considerando todo tipo de situaciones, eso es lo que tienes que tener en cuenta. No puedes generalizar, no se puede generalizar. No se puede generalizar diciendo que tiene que ser todo contra el derecho a la vida, como todo contra el derecho a la persona de no tener que cargar con un enorme problema, pues que puede pasar unas circunstancias muy dramáticas, ¿no? Yo creo que ese es el aborto. Lo que ha sido el otro, la eutanasia. Y la pena de muerte también. La eutanasia, a mí me decía uno, yo estoy a favor, esto es un chiste, por favor, yo estoy a favor de la eutanasia retroactiva. No, yo creo que a ver, todas estas cosas, primero, ninguna es un derecho, eso es lo que yo diría, seguro, ninguna es un derecho. Pero no puedes decirle a una persona que se encuentre con una situación en la que tenga una enfermedad terminal, vaya a pasarse meses de agonía con su familia sufriendo, etc., que sea una persona que esté en la plena facultad, en sus plenas facultades, que pueda tomar la decisión consciente de cambiar esa situación ante de nuevo, unas circunstancias muy específicas, como en todo. La pena de muerte. La pena de muerte es un fracaso de la sociedad. La pena de muerte es un fracaso de la sociedad porque si no eres capaz de reinsertar a las personas que cometen delitos, ahora hay gente que no es reinsertable. Y eso también hay que reconocerlo. Y por lo tanto, los casos son muy específicos y hay que considerar todos esos casos. Lo importante es tener la suficiente claridad para que no conviertas en norma lo que son excepciones y no utilices excepciones para hacer normas. Es decir, que no hagas como se ha hecho en alguno de estos países en el que dice, es que como ha habido un asesinato, no sé qué, entonces a todo el mundo le cortamos una mano. No, yo creo que no convertir excepciones en normas ni normas para excepciones. La pregunta era para mí. Bueno, Alberto de la Universidad de Comillas, he hablado del lenguaje y quería saber si considera que los socialdemócratas han ganado esa partida del lenguaje y si es así, cómo y por qué lo han conseguido. Yo creo que no es que primero nada se ha ganado, ¿no? No hay que ser derrotista, pero es cierto que es normal que cuando tú le hablas, cuando tú comentas de cualquier exceso le llamas derecho, pues entonces obviamente tienes un problema, ¿no? Pero lo importante es desenmascarar esas cosas, ¿no? O sea, hay derechos, por supuesto, y hay obligaciones, ¿no? Y sin obligaciones no hay derechos, eso está claro. Entonces, yo creo que lo que tenemos que poner nosotros encima de la mesa es que todo eso que no es algo que venga concedido por nuestra verbigracia, ¿no? Y sobre todo porque esa persona
que se está autoconcediendo una serie de derechos, normalmente suele ser en contra de los derechos de otros. Por ejemplo, cuando nosotros, imagínate, por ejemplo, cuando tenemos el derecho a subvencionar la actividad agrícola, pues es, por ejemplo, un derecho que estás quitando la posibilidad de los africanos de prosperar y mejorar y exportar sus bienes y sus productos a nosotros, ¿no? O sea, creo que ese tipo de cosas es las que constantemente tienes que estar luchando. No es que hayan ganado, sino que es muy fácil, es muy cómodo. Ocurría en Roma, que no era una sociedad precisamente socialdemócrata, ¿no? En el que se utiliza la perversión del lenguaje para mantener al pueblo, digamos, razonablemente contento y callado. Eso, la cuestión es decir, oiga, por favor, están ustedes equivocados, ¿no? ¿Puedo añadir una cosa? Yo creo que esto es un continuo, ¿no? Y entonces podemos cambiar el resultado, pero de momento van ganando. Y te voy a explicar por qué. ¿Tú te llamas Alberto? Sí. Imagínate que llego y te digo, no, en realidad te llamas Alfredo. Te llaman Alfredo por la calle y no eres capaz de darte la vuelta, porque tú eres Alberto y te identificas como Alberto, porque desde que naciste te llaman Alberto y todo el mundo te dice Alberto, Alberto. En clase te decían Alberto y tu novia te dice, hola Alberto. Si de repente te dicen que eres Alfredo, no te lo puedes creer. Y tardarás muchísimo tiempo en mentalizarte que no eres Alberto. Y aun dentro de 40 años, que seguirás siendo un jovenzuelo, cuando oyes la palabra Alberto, algo dentro de ti hará así. Entonces, durante muchísimos años han dicho que esto es un derecho. Durante muchísimos años han dicho que la intervención es buena, que fijaros la palabra, protección, medidas proteccionistas. Entonces, las personas que tenemos miedo a las tormentas, yo tengo miedo a las tormentas. Entonces, cuando suena un trueno, ¿qué haces? Te cubres y te proteges. A ver cómo vendes tú, es que no queremos proteger. Oiga, vóteme, que yo no le voy a proteger. Entonces, después de muchísimo tiempo diciendo lo que yo vendo es protección, ahora dice toda la gente que no, que esa protección es robo, que esa protección es despilfarro y que esa protección es con su dinero y a su costa. Sobre todo diferenciar, pues eso, que no se trata de austeridad, sino de moderación presupuestaria, no se trata de derechos, sino de mucho despilfarro. Es decir,